La convivencia en una sociedad moderna tiene varios agentes: ciudadanos, autoridades, formadores de opinión, empresas. La actividad privada produce, genera empleos, productos, innovación, inversión e impuestos. ¿Con qué más cosas contribuye la empresa privada? ¿Cuánta contribución podría hacer la empresa privada, por ejemplo, en educación, en seguridad ciudadana, en relaciones internacionales, en seguridad social? ¿Conviene que la empresa privada como conjunto participe en política electoral? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 191 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Importancia de la empresa privada. Papá, feliz Día de Acción de Gracias. ¿Verdad? Ujú. Muy bien, muchas Ahora es gracias. feriado nacional aquí, no es feriado obligatorio de ley, pero es feriado nacional. No sabía. Sí, Ajá. el año pasado fue el primer año que fue feriado, entonces ahora el Día de Acción de Gracias en Costa Rica es feriado, pero no es de pago obligatorio, o sea, hay que trabajarlo. Ok, pero ¿qué sería? Ayer jueves. Ayer jueves 23, Ajá, sí, eso es. que coincide con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Sí. ¿sí? Ujú, Ujú. ujú. Es una fiesta bonita. Me parece, bueno, hoy en día se sabe que un ejercicio que promueve el bienestar personal es ser agradecido. Entonces, dedicar un día al agradecimiento, imagínate, al agradecimiento por todas las facilidades que encontramos para vivir. Es que podríamos ser leñadores y tener que ganarnos la vida cortando árboles. Podríamos ser cazadores, nómadas, arriesgando la corta vida, ¿verdad? Seguramente vivían, ¿qué? 30 años, ¿verdad? Un cazador nómada o menos. Y tenemos una gran cantidad de medios de confort, de seguridad, pero apabullante, ¿verdad? Bueno, se dice por ahí que el pobre más pobre de nuestros días vive satisfaciendo unas necesidades que solo satisfacían los nobles hace 300 años, ¿verdad? Entonces, eso creo que hay que agradecerlo, ¿verdad? Eh, hay que agradecer también la forma como la humanidad ha venido madurando. Yo pienso que por menos que lo que está ocurriendo en Israel, Palestina, y por menos de lo que está ocurriendo en Ucrania, eh, empezaron las dos guerras mundiales últimas, ¿verdad? Entonces ahora como que somos más civilizados o tenemos más conciencia de, del peligro de una guerra de gran escala. Sí, a mí me parece que eh, si uno pudiera, bueno, hay muchas maneras de utilizar indicadores para medir eh, a dónde, a dónde se separa la comunidad humana vulnerable de la comunidad humana privilegiada. Ahí encontraríamos, mm, pues no quiere decir que por estar en el centro habría ningún equilibrio. Más bien, lo que creo que nos ayudaría es como a poder diagnosticar con mayor precisión y en serio que no estoy pretendiendo reinventar el agua tibia porque ya hay agencias internacionales enteras que se dedican a esto,
a tener claro el mapa de cuáles son los elementos de vulnerabilidad de las comunidades vulnerables y cómo la comunidad privilegiada podría ayudar a resolverlos. Y creo que esto nos abre la puerta para la conversación de hoy porque pues en un estado como el costarricense, perdón, en un país como el costarricense, el 85% del empleo lo genera la empresa privada, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de desempleo, es un poco, eh, es un poco paradójico que le reclamamos al gobierno la generación de empleo, pero quien lo genera es la empresa privada. Entonces, Ujú. ahí estamos en presencia de una clara alianza público-privada informal, ¿verdad? No es un mecanismo institucionalizado por medio del cual el Estado crea las condiciones y la empresa privada invierte, crece y por ende crea empleos, sino que las mejores condiciones económicas de un país atraen la inversión local y extranjera y Ujú. al Ujú. invertir, las Ujú. empresas amplían sus operaciones y contratan más personas. Entonces, Ujú. eso tiene un impacto positivo en el desempleo. También pienso que es cierto, a manera de dar gracias, que la expectativa de vida ha subido exponencialmente en los últimos 100 años, ¿verdad? Debe haberse duplicado la expectativa de vida global. Expectativa de vida quiere decir los años que se espera que una persona viva. Lo que creo que debemos prestarle más atención, y de nuevo quizás en alianza público-privada, es a la calidad de esa vida, porque hoy en día la, la pobreza y la riqueza son bastante correlacionadas con pérdida en la calidad de vida. Tanto el que tiene muy poco como el que tiene mucho, eh, pues tienen vicios o hábitos según sus posibilidades que reducen la calidad de esos años extra que están viviendo comparándose con nuestros semejantes hace 100 años. Y, y bueno, yo creo que también hay mucho que se ha dicho y mucho que se ha estudiado como para saber que el mejoramiento de esa calidad de vida tiene que ver eh, con condiciones que yo catalogaría como de paz, ¿verdad? Porque si el indicador más importante de calidad y de longitud de la vida es el sueño, entonces entre el Estado y la empresa privada deberíamos de buscar la manera de que más personas puedan dormir mejor más noches. Sí. Eh, Ujú. ¿Sí? Y Muy pues bien. me imagino que en una situación de guerra como la que se vive en Gaza en estas últimas semanas, es imposible dormir una buena noche. Ujú. Ujú. Así que eso para mencionarlo y definitivamente crear conciencia de todo esto me hace, me hace, me da deseos de dar gracias, ¿verdad? Y de utilizar esa gratitud para ver qué más puedo hacer por los que menos tienen. Ajá. ¿Verdad? Ve qué interesante lo que planteas. Claro que si no hay una situación de paz, la calidad de la vida se disminuye. Pero tú lo has mencionado en otras oportunidades, si una persona tiene que viajar 2 horas en un Ujú. bus hacinado, ruidoso, eh, de cero confort, que además contamina, ¿verdad? Para ir a su trabajo, ir y volver de su trabajo, eso desde luego que es una manchita en la calidad de vida. Eh, m- m- mi padre siempre gastó no más de 40 minutos yendo y viniendo a su trabajo. Ya eh, yo he tenido que invertir como el doble de tiempo, tal vez, y en algunas circunstancias 3 y 4 veces el tiempo, ¿verdad? Eso
desde luego que hay algo que perturba la calidad de vida, porque yo recuerdo haber trabajado en España a 40 minutos de donde yo tomaba el tren de cercanías. Y 40 minutos es lo que dura una hora colegial, ¿verdad? Entonces, yo me montaba al tren muy cómodo, nunca hacinado, veloz, confortable, se podía ir escribiendo, pensando, desde luego, y las pensadas y apuntes que yo hice en mis viajes de tren eran, pero para mí, muy valiosas, ¿verdad? No digo lo mismo de los trenes nuestros. Yo he usado para ir de mi casa a la Universidad de Costa Rica el tren de nosotros y no se puede, no se puede hacer apuntes, no se puede leer con sosiego, tanto por el hacinamiento como por el movimiento que el tren tiene. Bueno, ahí hay, como decías antes, una posibilidad de una alianza público-privada interesante para mejorar el bienestar, para mejorar, para contribuir al bien común. En esto de el rol de la empresa, que lo mencionabas, decías que es el empleador mayoritario, la empresa privada, y desde luego el productor de bienes eh, mayoritario en una economía como la nuestra. Entonces, claro, uno se da cuenta de que la empresa, como con solo hacer bien las cosas que hace, con solo hacer bien las cosas esenciales que tiene que hacer, ya eso sería una contribución, ¿verdad? Que la empresa que produce helados, si produce unos helados excelentes, ya está contribuyendo al bienestar de la gente. No quiere decir que tenga que regalárselos y tal, pero está contribuyendo al bienestar de la gente. Eh, yo me acuerdo cuando en Costa Rica no había algunos bienes de consumo. Simplemente no había porque era muy caro, no se producían aquí y era muy caro traerlos del extranjero. Entonces, había cosas que nunca utilizabas o saboreabas. Bueno, tener una disponibilidad de bienes eh, a más amplia me parece que es una de las formas en que la empresa privada contribuye al bienestar. Pero bueno, ya sabes que hoy en día eso no es suficiente, ¿verdad? Las empresas han abrazado el credo de la responsabilidad social que tienen eh, y eh, entonces se plantean cosas como por ejemplo, ¿en qué otras cosas podemos contribuir además de hacer muy bien y muy accesibles los productos que fabricamos? Y es todo el tema de la responsabilidad social corporativa que va desde una contribución a la sostenibilidad de la sociedad en la que estamos viviendo y también a una sostenibilidad de las condiciones ambientales o sostenibilidad, más bien ahí hay que hacer una recuperación de mejores condiciones ambientales que hemos tenido en el pasado. Son como los dos grandes renglones de extra responsabilidad de la empresa. Y a veces a alguien se le podría ocurrir preguntar, bueno, pero ¿por qué la empresa tiene que tener esta responsabilidad? Hombre, porque es la entidad que está socialmente eh, socialmente investida como para movilizar recursos, aprovecharlos, producir con ellos. Hay una serie de recursos que las empresas utilizan que son recursos
que están al cuidado de las empresas, pero que son recursos, ¿qué le podríamos llamar? Sociales, ¿verdad? La empresa que utiliza agua, sí, sí, claro, le paga un canon a acueductos y alcantarillados, pero el agua, el agua es un bien que creo que sería inadmisible que alguien dijera, pues, ¿saben qué? Yo voy a hacer una oferta para apropiarme de toda el agua de Costa Rica. Ya veré cómo la distribuyo y a nadie le va a faltar y tal y cual, pero yo quiero ser el propietario de toda el agua de Costa Rica. Me parece que todos pegaríamos un salto, ¿verdad? Como, como si alguien dijera, ¿saben qué? Yo me apropio de la atmósfera, ¿verdad? Alguien podría comprar la atmósfera y todos los demás vivimos sin darnos cuenta de que de una cierta manera la disfrutamos con libertad, pero alguien podría decir, sería válido, hago un cheque, compro la atmósfera y a nadie le va a faltar oxígeno. Bueno, eso es inadmisible. Me parece que un Estado que aceptara enajenar el agua, enajenar la atmósfera, qué más habría, verdad? Eh, Enajenar los mares o los ríos, bueno, eso es agua, estaría violando algo que no sé si existe, pero creo que el Estado está concebido para resguardo de los derechos de las personas que existen y que existirán, ¿verdad? Y eso, desde luego, se perturba si alguien dice, pues voy a hacer una oferta para ser el propietario de, de toda la madera que hay en Costa Rica, ¿verdad? O de toda la fauna marítima. Ok, ahí uno se da cuenta de que a pesar de toda la libertad de empresa, a pesar de todo el beneficio que la sociedad obtiene con la asignación de factores que hacen las empresas, a pesar de eso, hay unas restricciones éticas en las que no pensamos porque nunca a nadie se le ocurre hacer una oferta para comprar todo el agua del país, ¿verdad? Correcto. Sí, así es en Chile, ¿verdad? El agua es privada. Y Sí. entonces se pueden comprar cuotas de agua. Si uno tiene un viñedo y quiere que le llegue el agua, pues paga más por el agua que el que tiene una siembra de aguacates o la comunidad vecina, ¿verdad? Si es una comunidad vulnerable, podría no tener recursos para pagar agua. Eso creo que es muy delicado. Y me hace pensar tu reflexión sobre la inalienabilidad de la biosfera, ¿verdad? Ujú. Si es tan eh, crucial para, bueno, vamos a ver, la biosfera es la vida en el planeta. Eh, no hay vida fuera de la biosfera. Sí. Y Ujú. eh, la vida humana depende tan directamente de lo que suceda en la biosfera que debería ser inalienable, porque hemos ido privatizando y vendiendo y cediendo terrenos literalmente a que eh, personas con intereses particulares decidan qué hacer con la biosfera. Y si lo que hacen con la biosfera va en detrimento de la vida, Ujú. pues entonces nos Ujú. están afectando a todas las formas de Claro. vida. Ujú. Y esta reflexión no la había no la había elaborado así hasta ahora que te escuché hablar, porque sí creo que la restauración de capital natural, y bueno, y creo que por eso es que a mucha gente, sobre todo a ambientalistas conservadores, les incomoda el término de capital natural porque consideran que la naturaleza no es un capital. A Ujú. mí sí me Ujú. gusta el término capital natural porque siento que ahí nos encontramos empresarios y ambientalistas. Podemos entendernos, ¿verdad? A mayor capital, mayor riqueza. Y con capital natural funciona igual, ¿verdad? Mayor capital natural, mayor riqueza. ¿Riqueza en qué? Bueno, en que haya mariposas y en que haya Ujú. abejas, que son las que Ujú. Sí. polinizan los cultivos.
porque sin esos polinizadores tendríamos que hacer lo que sucede, lo que hace la industria de la almendra en California, y es que tiene que contratar dueños de colmenas que vengan por varias semanas durante la época de polinización, de floración de la almendra, para que puedan polinizarse el cultivo de almendra, porque ya no hay polinizadores en esa zona, Ujú, ¿verdad? La extensión del cultivo de la almendra en California es tan amplio que lo único que hay son árboles de almendras y entonces no hay diversidad biológica y por ende ujú, tampoco hay polinizadores, ¿verdad? A los polinizadores, a la mayoría de polinizadores les gusta eh, el néctar y el polen de muchas flores diferentes, no de una sola flor. sí, Entonces, polinizar así a la fuerza una cosecha, pues claramente no es sostenible, ¿verdad? Y, y entonces siento que no es tan complicado conectar el valor monetizable que representa la biosfera, la red de vida. ujú, Sin, sin vida no hay, sin vida no hay planeta, ¿verdad? Em, Como dicen, no hay un planeta B. No es como que uno diga, bueno, sí, si esto sí, falla, entonces eh, eh, optemos por el planeta B. No, no existe tal posibilidad, ¿verdad? Como también se dice que no hay negocios en un planeta muerto. Eso también es cierto. Y hace ujú, 25 años, cuando escuchaba estas expresiones, sonaban un poco como alarmantes, dramáticas, apocalípticas, pero de ahí, otra vez se acaba el año y otra vez lo que los expertos están diciendo y la prensa internacional es que ujú, otra vez es el año más caliente de la historia, ¿verdad? Llevamos, me parece que 24 de los últimos 25 años han roto el récord de temperatura histórico. Y este año no es la excepción, es el año más caliente que jamás se ha medido, pero los últimos 12 años hemos dicho lo mismo. Y eso creo que es preocupante, pero más preocupante es que siento que los incentivos que nos mueven como eh, eh, gestores y actores económicos están más relacionados con el dinero que, bueno, por definición no pertenece a la biosfera, ¿verdad? Entonces acumulamos dinero y generamos dinero y utilizamos dinero para adquirir bienestar, pero ese bienestar y ese dinero no están respaldados en lo que sostiene la vida en el planeta. A mí me parece que hace 20 años explicar estos temas era imposible, porque no había apertura para entender. Me parece que el pensamiento sistémico a nivel colectivo era mucho menor al que hay hoy en día. Entonces ujú, entendemos que ujú, pertenecemos a un ecosistema. Cualquier persona lo sabe, ¿verdad? Una persona empresaria, eh, principiante o exitosa, entiende que pertenecemos a un ecosistema y que estos problemas tarde o temprano nos van a afectar de alguna manera. Pero todavía no tenemos los incentivos correctos para movilizarnos en la dirección deseable, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección deseable? Que se restaure la naturaleza, que se restaure el capital natural y que en ese ejercicio de restauración diseñemos modelos de negocio que moneticen la restauración de la naturaleza. Y bueno, y además aquí estoy, como dicen, como dicen en inglés, eh, eh, preaching to the choir, ¿verdad? Le estoy, eh, ¿cómo se dice? Les estoy sermoneando al coro de la iglesia, porque ujú, Costa Rica es un país donde los últimos 44 años, específicamente desde que se aprobó la nueva ley forestal en 1979, diseñamos por ley los incentivos económicos para que tuviera sentido parar de deforestar y promover la reforestación y por ende la regeneración de la biosfera y la regeneración de la biodiversidad, ¿verdad? Y encima de eso se diseñaron modelos de negocio que atraían clientes que estaban dispuestos a pagar por esa biodiversidad, ¿verdad? Por esas mariposas y por esas abejas y por esos
por esos cocodrilos y por esas aves y por esos osos perezosos, perezosos y por esos monos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es tan difícil de ponerse a pensar con criterio de diseño cuáles son los modelos de negocio que moneticen la restauración del capital natural. Y entonces sí, a mayor capital natural, mayor riqueza económica. Ahí se cierra el círculo. Y no hay un mejor ejemplo en el mundo en los últimos 50 años de esto que estoy diciendo que Costa Rica. Ujú. Em, yo siento que hay grupos de empresas que están como más cerca de ser la solución si lo decidieran y están, eh, sí, como si uno tuviera que señalar las empresas más críticas para, por ejemplo, la, el bienestar, el bienestar del ambiente. Yo diría que las empresas petroleras son de las primeras, ¿verdad? De las primeras que son críticas. O sea que imagínate que hubiera un acuerdo mundial entre todas las empresas que no son petroleras a favor de un cambio, un enverdecimiento de las fuentes de energía y tal. Pero si las empresas petroleras no quieren entrar por ahí, no entrarán, que es lo que a mí me parece que está ocurriendo. Y debe haber no solamente empresas petroleras, sino que debe haber unas empresas que formen parte como de una constelación de poder que están ahí detrás de las empresas petroleras, haciendo difícil la conversión que tienen que sufrir las empresas petroleras. Yo me acuerdo que en el pasado haber oído el cuento, o no sé si era una pura fantasía o si algo había de realidad, de que ya hay sustitutos para el motor de combustión interna. Hace tiempo hay sustitutos para el motor de combustión interna, pero que las grandes empresas automovilísticas bloqueaban toda esa posibilidad. Supongo que las empresas petroleras hacen un bloqueo de las iniciativas de energías verdes y tal y cual. Y no existe un, una posibilidad de que un gobierno mundial metiera en cintura a las empresas petroleras. Por esta vía, yo creo que a lo que llegaremos es a que los que apagarán la luz, los últimos, van a ser las empresas petroleras. Se van a cargar el planeta y todos los demás vamos a sufrir las consecuencias, pero ellos en su lógica económica explotarán hasta el último minuto todo lo que puedan explotar, ¿verdad? De manera que el problema yo creo que ya debería empezar a plantearse con nombres y apellidos, ¿verdad? No, no que yo nunca he visto bueno, esas cosas se ven si uno vive 200 años, pero nunca he visto tanto razonamiento, tanta voluntad mundial en torno al mejoramiento de algo como al mejoramiento del ambiente. Y las empresas, para usar un término que se usa poco, petroleras, ahí están impertérritas, ¿verdad? Nada las saca del rumbo que tienen y pues están conduciendo al mundo, eso está documentado y mostrado y cuantificado, al borde de una crisis sin que hagan nada. O sea que ahí hay que trabajar en cosas relacionadas con gobierno mundial. De nuevo, el asunto es político, ¿verdad? Y
tiene que haber maneras de evitar este colapso al cual nos estamos encaminando. Otras empresas que a mí me parece que son sospechosas de perturbación del bien común. Las empresas armamentísticas, ¿verdad? Chica, yo me pongo a pensar, claro, cuando uno ve eh, eh, comentarios, ¿verdad? De personas que son enemigas de las empresas armamentísticas, ¿verdad? Ideológicamente enemigas. Yo no soy ideológicamente enemigo de las empresas armamentísticas. Los enemigos dicen, ellos fomentan las guerras. Si usted fuera gerente de mercadeo de una empresa armamentística, ¿qué es lo que más le conviene? Pues los clientes, como le conviene hasta el que vende papas tostadas o refrescos embotellados, que haya más guerras, ¿verdad? Y las guerras uno las puede fomentar, claro que puede fomentar las guerras, para empezar con el lobby, ¿verdad? Eh, para empezar con incentivando órganos de prensa, órganos de formación de opinión que, que vistan la guerra de patriotismo, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, es una empresa que vende millones, factura millones. Un día de estos oía un comentario que decía, y es que en toda guerra, en toda guerra, los armamentos salen todos traqueteados. Los ejércitos que se meten en una guerra, la ganen o la pierdan, tienen que salir a comprar nuevos armamentos. O sea que la guerra es un negocio, eh, un negocio doble, ¿verdad? Usted vende lo que se necesita para iniciar la guerra y después vende lo que se necesita para sostener la paz que se logró, comillas, a partir de la guerra. Además de que las empresas que venden armamentos venden también, son como las que producen cosas para afeitarse, ¿verdad? Venden la maquinilla y venden las navajillas, venden las municiones, que no estamos hablando de municiones, los tiritos de un M1, ¿verdad? Estamos hablando de municiones que valen millones de dólares cada cohetecito que usted le lanza ahí a los que lo están hostigando. O sea que yo creo que, no sé por qué, no hablamos con claridad sobre sobre esa responsabilidad de las empresas petroleras y de las empresas armamentísticas y posiblemente de otras empresas. Hubo un momento en que las empresas tabacaleras perdieron, eh, extraviaron estudios y tal y cual, los cubrieron con un manto eh, para ocultarlo, estudios que se habían hecho diciendo desde hace 50 y 60 años que el cigarrillo daba cáncer, ¿verdad? Y no les convenía y entonces hicieron una serie de cosas inmorales para evitar eso. Bueno, seguramente las empresas armamentísticas, las empresas petroleras también habrán hecho sus diabluras. Tristemente tenemos que agregar ahí también a otra industria en esa lista, y es la industria del azúcar. Hace 50 años eh, surgió la creencia respaldada en datos científicos que por lo visto fueron adulterados, de que lo que producía enfermedad cardiovascular y padecimientos sí, vasculares era el consumo de grasas. Y hace unos años se reveló que no es el consumo de grasa lo que produce un deterioro en la salud, sino que lo que produce un deterioro en la salud es el consumo excesivo de azúcar, ¿verdad? El páncreas pues tiene una capacidad limitada de generar insulina y cada vez que recibe azúcar o azúcares en plural, tiene que generar insulina y
y eso va desgastando el páncreas, un órgano sin el cual es un órgano vital, ¿verdad? Pero no tiene repuesto. No se le puede cortar un pedacito como se le puede cortar al hígado. En realidad sí se le puede cortar un pedacito al páncreas, pero ya cuando uno le corta un pedacito al páncreas, esas son medidas prácticamente paliativas. El punto es que nuestro hígado utiliza esa sustancia mezclada entre azúcares e insulina y produce eh, 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 unidades de energía que si no se consumen las almacenan y al almacenarlas las guarda donde puede, incluso en el tracto sanguíneo. Entonces, Ujú. digo tristemente agregar al azúcar en esta lista porque, como dice Yuval Harari, llegamos a una época en la humanidad en la que más gente muere por azúcar que por pólvora, lo cual es un logro de nuestra civilización en términos de paz, pero también implica un área por mejorar. No puede ser que tan libremente le vendamos todo el tiempo tanta azúcar a los niños que están creciendo, porque el azúcar, además, lo digo yo como un ex adicto recuperándome de mi adicción al azúcar, el azúcar es más adictiva que la nicotina. Y como hoy, con la información que se tiene, una persona sabiendo esto, le da intencionalmente azúcar a sus niños diariamente. Creo que esta información que yo estoy comunicando en este momento a alguna gente que seguramente le resulta sorprendente o inaudito lo que estoy diciendo, no es más conocida porque hay esfuerzos para que esa información no se conozca, ¿verdad? En nuestro país se hizo un gran esfuerzo por prohibir ciertos tipos de comida en las escuelas y hubo una gran oposición a eso. ¿Y quién se opuso? Bueno, los que manufacturan productos a base de azúcar. Eh, y como dices, a eso hay que ponerle nombre y apellido. Bueno, los nombres y apellidos ya desfilaron en ese cabildeo que se hizo en contra de esa iniciativa para reducir la cantidad de azúcar que se ofrecía en los comedores escolares. Recientemente este gobierno también intervino para que los productos empaquetados ya no tengan que revelar todo el contenido de calorías, me parece que es, que tienen los productos que le venden, sobre todo a los niños, que quienes los compran muchas veces son sus padres y sus padres se fijan en la cantidad de calorías y listo, pero si no tiene el dato de calorías, entonces pues asumirían que es un producto más saludable o como se le decía antes, un producto dietético. Eh, pero creo que el ejemplo que diste de las tabacaleras es un hito en la civilización, ¿verdad? Nosotros pasamos en 40 años de tolerar el fumado en aviones. Se Ujú. podía fumar en aviones Ujú. comerciales. Hace 30 años se podía fumar en aviones Sí. comerciales. A, al punto donde estamos hoy en Costa Rica, al menos, que de hace 10 años pasó la ley en contra del fumado y no se puede fumar ni siquiera en un espacio público que sea abierto al aire libre. Y eso me parece que es una conquista de la política pública en pro de la salud colectiva. Y bueno, te metes en armas y ahí lo que más me resuena y más me choca, sobre todo siendo costarricense de un país que la próxima semana cumple 75 años de haber abolido su ejército militar, eh, a nivel mundial se están gastando 2 billones de dólares en armamento, pero 2 billones en español, ¿verdad? En inglés son 2 trillones. Esa es una cantidad de dinero equivalente a 20 veces el dinero que se necesita anualmente para cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos gastando 20 veces más en armas que lo que necesitamos para que toda la humanidad entre en cintura del desarrollo sostenible. Ujú. Ujú. Es realmente inconcebible. Y bueno, y cierro con las empresas petroleras porque mencionabas al inicio de tu intervención el deseo, el anhelo de que hubiera un acuerdo global para ponerlas en cintura. Ese acuerdo se firmó hace 8 años y es el que se denomina los Acuerdos de París. Y había un plan
ingeniosísimo que se diseñó gracias al liderazgo de Cristiana Figueres, orgullosamente costarricense, que, que le exigía a todos los países comprometerse no a ciertos niveles de contaminación, sino a la revisión periódica cada 5 años de sus niveles de contaminación y reducirlos cada 5 años. Que eso es algo que se parece mucho a cómo funciona la empresa privada en Japón. Y ahí quiero llegar también, porque la empresa privada en Japón se, se da a sí misma obligaciones éticas para, como responsabilidad social corporativa. No son leyes de la República, son estándares que las mismas empresas se fijan para ser más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Pues en ese acuerdo de París había ciertas condiciones para que cada 5 años se revisara el nivel de emisiones y que eso se pudiera ir trabajando en una transformación energética hacia una energía, una matriz energética descarbonizada. Y las empresas petroleras incumplieron el acuerdo. La pregunta es si ya planeaban incumplirlo antes de firmarlo o si después de firmados se dieron cuenta de que preferían explotar todos los recursos minerales que existían en el mundo antes de empezar a cumplir el acuerdo. Porque lo cierto del caso es que la industria petrolera a nivel mundial es insostenible desde lo ambiental y desde lo financiero. No es buen negocio la explotación del subsuelo para generar ese residuo viscoso que a un altísimo costo se extrae del subsuelo, se transporta a una refinería, se refina, se distribuye a nivel mundial, se lleva a todos los expendios de combustibles y se sirve en vehículos que además pesan 10 veces más que la persona que los utiliza. Las eficiencias energéticas de la industria de los combustibles fósiles es de siglo XIX, porque no ha cambiado nada. Sí, sí. Y eso me parece que es inconcebible, ¿verdad? Pero además de todo, desde el punto de vista financiero, el Fondo Monetario Internacional ha revelado que anualmente se pagan en subsidios a la industria de combustibles fósiles 500.000 millones de dólares al año. 500.000 millones de dólares para que la industria pueda operar, porque obviamente sus márgenes no son grandísimos. Entonces, se le tiene que ayudar para que funcione. Y el costo social, que es la externalidad negativa relacionada con la degradación ambiental y el impacto a la salud humana, está valorada en 4 billones de dólares al año. O sea, 8 veces más es el costo social asociado a la industria de los combustibles fósiles que lo que se les da de subsidio. O sea, es una industria descabelladamente insostenible en lo financiero y en lo ambiental, ¿verdad? Y tengo que decirlo. ¿Cómo puede ser que Costa Rica, que es un país con una marca verde reconocidísima por 30 años a nivel mundial, incuestionable, entre de nuevo en la conversación de si buscar o no buscar a ver si aquí hay gas natural? Y creo que de eso hemos hablado en el pasado, pero no querría eh, gastar pólvora en sopilotes, porque la verdad es que me parece muy lamentable que algunas personas impulsadas por alguna motivación que desconozco, están pensando en, a finales del primer cuarto del siglo XXI, si un país verde como Costa Rica, que ha logrado crecer 7 veces su economía en paralelo a duplicar su cobertura boscosa, debería de ponerse a buscar si aquí hay gas fósil en el subsuelo que se pudiera utilizar. Me parece que eso es eh, no sé, me parece como que a alguien se le soltó un tornillo y de eso podemos hablar en otro momento. Pero a lo que quería llegar desde el principio es a esa responsabilidad social corporativa, como lo decías en el artículo, de los conglomerados y las cámaras industriales japonesas, ¿verdad? Que eh, se autoimponen criterios éticos para mejorar el desempeño y la ecoeficiencia de las tecnologías y los productos y los servicios que manufacturan para, para su comunidad en Japón y para el resto del mundo también. Eso me parece que es admirable. Y antes de que se nos acabe el tiempo, también quiero decir que
Me parece que debemos ser capaces de diseñar y articular narrativas sobre el valor de la empresa privada en una sociedad a través del hilo conductor del amor, porque la persona emprendedora que desarrolla una empresita pequeñita que llega a crecer y a hacerse muy grande, la incubó por amor propio, por amor a su familia, por amor a su comunidad. Y las personas que contrató, las contrató no desde el odio, las contrató desde el amor. Ujú, Y esas ujú. personas sirvieron a la empresa y le agregaron valor interno y dedicaron su talento a esa empresa, no por odio, sino por amor. Y siento que ese vínculo y esa narrativa debemos ser capaces de posicionarla para entender clarísimamente a dónde es que hay manifestaciones de amor en nuestra sociedad. Hoy más que nunca, creo que necesitamos ver con claridad a dónde están esas manifestaciones de amor y que podamos decir, mi responsabilidad social con mi comunidad es consumir ese determinado tipo de producto o recomendar ese tipo de empresa o adquirir ese tipo de servicio o brindarlo yo si quiero emprender y decir, este es el servicio que quiero ofrecerle a la comunidad. A mí me parece que esto que nosotros hacemos de tener este diálogo no es para sustituir una llamada telefónica semanal entre tú y yo, es para ofrecer un valor y una manera particularmente ética de pensar respecto a la acción humana, respecto al emprendimiento, ¿verdad? Respecto a la política pública, respecto a la transformación de conflictos, que es como iniciamos nuestro diálogo siempre diciendo que nos movemos en esos cuatro elementos, ¿verdad? Ok, me parece que el, el final de este diálogo es aspiracional, ¿verdad? ¿Por qué es importante el tema de la empresa? Hombre, porque la empresa es una palanca eh, de altísima potencia, ¿verdad? Toda la gente que está trabajando en empresas, si trabajara independientemente ahí en la salita de su casa haciendo cosas, posiblemente el producto que obtendríamos por esos trabajos individuales hechos fuera del fenómeno empresa serían un décimo de la productividad que tienen las empresas que conjuntan recursos, personas, capital, tecnología y tal, y hacen unas maravillas en cuanto a productividad. Entonces, la empresa es un invento eh, funcional, beneficioso para la humanidad. Interesante que en un mundo muy interdependiente, distintas, eh, distintas corrientes empresariales se han empezado a fijar normas éticas. Toda la filosofía de la responsabilidad social corporativa es, creo yo, que el reconocimiento de nosotros que contribuimos tanto, que somos tan potentes, que tenemos, que hemos descodificado el truco de cómo ser productivos, porque toda empresa ha decodificado el truco de cómo ser productiva. Nos vamos a fijar unas normas éticas y entonces establecen todo lo que se llama responsabilidad social corporativa. ¿Esa responsabilidad social corporativa ya llegó a donde tenía que llegar? Me parece que no. Me parece que por más que se haya hecho, es una tarea en proceso, simplemente porque no hay límite para la contribución que las empresas puedan hacer al bien común, a una forma de vida más satisfactoria, de mejor calidad, etcétera, ¿verdad? Cuando mencionabas el tema de que las empresas deberían verse desde la perspectiva del amor, yo no creo que lo que has dicho se entienda muy generalizadamente, porque el tema del amor lo tenemos por ahí bastante mal definido y mal procesado. Eh, a mí lo que me interesa es partir del concepto de construcción. El concepto de construcción es agregar cosas
con un buen fin, ¿verdad? Agregar cosas con un buen fin. Y ya desde, ¿qué hará? Uy, ya no me acuerdo, 100 años, no, 150 años, cuando Freud empezó a hablar de aquellas dos pulsiones, una pulsión de tánatos y una pulsión de eros. Cuando éramos adolescentes creíamos que la función de eros era lo erótico, lo atractivo del cuerpo femenino y tal y cual, ¿verdad? Eh, es eso, pero no es solo eso. Eros, así como tánatos, no quiere decir solo muerte, sino que quiere decir destrucción, pérdida de calidad, deterioro, envilecimiento. Eros quiere decir lo contrario, quiere decir construcción, desarrollo de conceptos más complejos, más elevados, de mejor impacto y tal. Entonces, sí, la empresa tiene, y a mí tampoco me van a entender, así como tú dices que la empresa tiene una dimensión de amor que incorporar, yo diría que la empresa tiene una dimensión erótica que incorporar a su trabajo. Erótica en el sentido de ir construyendo. Y una de las cosas que tiene que construir, mejorar, profundizar, es el reconocerse como miembro de la sociedad y además de su responsabilidad social corporativa, introducir otras dimensiones beneficiosas para esa sociedad, que en este momento, igual que hace 100 años, uno se preguntaba, ¿y qué es responsabilidad social corporativa? Nadie te podía responder. Dentro de 100 años nos preguntaremos, ¿cómo fue posible que lo que se entendía por sociedad, responsabilidad social corporativa, que ya era muy positivo, ¿verdad? Como nos ocurre hoy, todavía se profundizó, se amplificó, alcanzó un esplendor mayor y eso me parece a mí que es algo de lo cual deberíamos hablar en las empresas, de cómo profundizar esos logros que la empresa ha hecho en cuanto a responsabilidad social corporativa y en una sociedad más complicada, más interrelacionada, con más amenazas, cómo hacer que la empresa, las empresas contribuyan a la supervivencia en plenitud de la humanidad. Eso, desde luego, es una aspiración gruesa, pero no vemos por qué todo el ingenio que hay en las empresas, toda la historia de contribución que tienen, no nos pueda dar la sorpresa de colmar esa aspiración. Muy bien, muy interesante. Bueno, debimos haber separado este diálogo en dos, el Muy bien. final y el resto. Muy bien. Ok, Ok. nos vemos la semana entrante. ¿De acuerdo? Que estés muy bien. Tú también. Hasta Chao. luego.